Hola, mi nombre es Luis Ángel Macedo Rodríguez y vamos a analizar los procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza. La maestría es Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión política y el propósito y contenido del video es análisis de los antecedentes teóricos del enfoque de la gobernanza, haciendo énfasis en la participación ciudadana en los asuntos públicos. Bueno, vamos a analizar un poco el enfoque de la gobernanza y sus antecedentes. La gobernanza nace en el orden westfaliano, que fue un orden que se instauró posterior a la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años se origina por diferencias entre católicos y protestantes, por las desigualdades sociales que existían en los diferentes reinos y principados, y en este orden westfaliano se considera que están los antecedentes de la gobernanza porque se conforman macroestados que tienen por objeto la soberanía de los estados, la no intervención en los asuntos internos, la codificación de la guerra, el privilegio de la práctica diplomática por encima de la guerra, un mecanismo para resolver conflictos entre estados, también la separación del gobierno y de la iglesia. También se define en este orden westfaliano el equilibrio de potencias, es decir, los estados grandes no pueden absorber a los estados pequeños por razón de su poder económico o por su fuerza militar. Entre otras consideraciones, se destaca que la estabilidad política de este orden westfaliano se deriva precisamente por la consideración de la geopolítica de aquellos estados que compartían características económicas, políticas y sociales que hizo posible la paz. De tal forma que evidentemente al tránsito de los años la concentración de poder de algunos estados, la ambición de expansión y del uso de la fuerza militar de la mano con las desigualdades sociales, pues hizo estallamientos en diferentes cuestiones de la guerra, entre ellas la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial. Incluso la creación de la Unión Soviética nace con esta idea de crear una nación a partir de la unión de diferentes estados que compartían características políticas, regionales, económicas y sociales que permitían agruparse, pero cerrarse a colaborar con otras naciones que no compartían su sistema económico. Y sin embargo, el punto donde se crea los diferentes actores en el ámbito internacional es después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se crea la ONU, se crea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etc. Estos organismos internacionales parten de lo que se consideró en el orden westfaliano, porque en el orden westfaliano también se considera que nace el derecho internacional. Entonces, define muy bien las responsabilidades, obligaciones y derechos de los estados que pertenecían a estos bloques o grupos de estados confederados. El caso de la Unión Europea, que su conformación se deriva precisamente a partir de sus características económicas y territoriales en el uso de la moneda y en la instauración de un orden de la conciliación de la paz entre sus estados, consideraron que era una manera en la que la estabilidad política podía avanzar sin que esto representara una intervención en los asuntos internos. Bueno, la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos. La participación ciudadana como objeto y sujeto de las políticas públicas son quienes mayormente nos pueden proporcionar una proximidad a entender el problema que les aqueja y también para hacerlos partícipes de la solución de la mano de la sociedad que garantice el éxito de la instauración de la política pública, aunado de que en las diferentes fases de las políticas públicas otorga legitimidad a las acciones porque la sociedad está involucrada en esa implementación de solución. ¿Por qué es importante investigar el tema? Es importante entender cómo nace la gobernanza en el orden de Westfalia, pero también conocer por qué fracasa el modelo. Y fue porque no comprendió, no supo satisfacer las demandas de la sociedad, precisamente porque al ser tan diversa
y al no ser partícipe de sus soluciones fue difícil entender los problemas que pasaba la sociedad, y por ende cualquier solución que se aplicara con ese desconocimiento generaba un fracaso muy alto en la implementación de soluciones. Por ello es importante abonar desde la gobernanza el involucramiento de la sociedad y de los diferentes actores económicos, sociales y políticos para resolver los problemas. Bueno, ¿qué abona este tema a la política pública? Cuando hablamos de la participación de la sociedad, entendemos que esta debe acompañarnos en las diferentes etapas de la política pública, pero sobre todo en la parte inicial del diagnóstico y en la de la evaluación. Independientemente de que participe en las demás etapas, ambos objetos de la política pública, del diagnóstico y de la evaluación, permite que el problema sea más enfocado y que la solución sea más acertada, y que la retroalimentación en el ciclo permita mejorar el diagnóstico, la formulación, el diseño o incluso la inclusión de otro tema en la agenda pública. Bueno, el sustento teórico que respalda este enfoque de la gobernanza en el sector público, se entiende que la sociedad tiende a dirigirse a sí misma por medio de mecanismos que ella crea para participar. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles, las cámaras empresariales, la agrupación de grupos que a partir de un problema público se agrupan y buscan resolver un problema, de tal manera que el gobierno no puede estar fuera de esa dirección en la que la sociedad solicita que el gobierno atienda la problemática. Por ello, la gobernanza busca ser este punto de encuentro en la que la sociedad y gobierno tengan esa capacidad social para lograr los objetivos públicos y resolver los problemas que aquejan a la sociedad. También hay otros teóricos que mencionan que en esta comunión sociedad-gobierno la tendencia es más sociedad, menos gobierno. La sociedad debe ser realmente representada por cada uno de sus estratos, porque de lo contrario, si la sociedad es dirigida por minorías poderosas, puede llevar los intereses colectivos a intereses particulares o de grupo. Por ello, el Estado debe mantener esa fuerza, esa idea que le da origen de que debe permanecer la sociedad, sus diferentes clases sociales, y por consecuencia pues la sana convivencia entre todas ellas, de la mano de la satisfacción y de la solución de los problemas públicos. En el caso de los análisis de procesos de dirección y de gestión, en la dirección entendemos que están aquellos agentes públicos o no públicos que les toca tomar decisiones y definir las estrategias para las políticas públicas. Y en aquellos procesos de gestión se encuentran los que van a ejecutar las técnicas y directrices para llevar a cabo y materializar los objetivos a partir de las estrategias que se plantean desde la dirección, de tal forma que la comunión de estos dos procesos permita que cualquier política pública busque permear en la medida de lo posible más beneficios a diferentes estratos de la población. Es decir, una política pública debe atender un problema de manera puntual, pero también tener de manera colateral o indirecta beneficios que beneficien a todos los sectores de la población. Es decir, si hay una política pública en materia económica, evidentemente deberá reflejarse en beneficios en la parte social, en la parte cultural, para que las políticas públicas sean lo más eficientes y efectivas en su implementación. En el caso de la reflexión crítica sobre el valor político y social de la participación ciudadana, entendemos que en diferentes fases de la política pública, ya sea en la agenda, en el diseño, en la implementación, en la evaluación, la sociedad debe inmiscuirse y participar de manera activa para que la sociedad se vea representada en estas políticas públicas, pero que también el gobierno genere los espacios, genere los instrumentos para que pueda legitimar su acción a partir de la gobernanza, de tal forma que el diseño de las políticas públicas obedezca a una demanda social, pero también a una oferta de soluciones y de políticas públicas
que busquen embonar estas dos fuerzas desde la sociedad y del gobierno. Identificamos los canales institucionales para esta participación ciudadana. Encontramos los consejos ciudadanos, en las que los ciudadanos, a la par de funcionarios públicos y de otros actores sociales, tienen voz y voto en la decisión de la conducción de un organismo público. Están las contralorías sociales, en la que buscan evaluar servicios públicos o el desempeño de servidores públicos. Tenemos los comités de colonos, que es un instrumento de organización social territorial en la que los ciudadanos demandan servicios públicos o son atendidos desde la sectorización de un polígono de pobreza o de un sector social marginado en la sociedad. Las asociaciones civiles es otro instrumento a través del cual la sociedad busca satisfacer una demanda que el gobierno no ha sido capaz de responder, o que de la mano del gobierno colaboran para atención de los problemas públicos. Puede ser, por ejemplo, el rescate de animales, puede ser la atención de niños maltratados, mujeres violentadas, etc. Están también los organismos internacionales, por ejemplo Greenpeace, que busca acciones en materia ambiental y de protección de especies. También tenemos la Cruz Roja, que da atención en situaciones de desastres naturales o conflictos bélicos, etc. Tenemos el Observatorio Ciudadano, que también es un instrumento que busca evaluar la agenda pública, los programas de gobierno, y que mide el desempeño en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos que se plantean desde la esfera pública. El presupuesto participativo es otro instrumento en el cual la sociedad participa para determinar la aplicación o destino de los recursos públicos a partir también de una territorialidad. Muchos de estos mecanismos pueden involucrarse, pueden mezclarse, pueden estar presentes en diferente momento, y no solamente son considerados mecanismos de acción pasiva, sino también mecanismos de acción activa. En el caso de los cierres congruentes con esos aspectos canalizados, los procesos de dirección en el gobierno requieren de mayor involucramiento de actores sociales, con el objeto de que las redes de actores tengan una mayor injerencia en los asuntos públicos, en la agenda de los asuntos públicos, y que evidentemente en la implementación de soluciones los actores públicos sean agentes activos y evaluadores del éxito o fracaso de estas políticas públicas, y sobre todo que de manera regional estas puedan conformarse y atender mejor la problemática. En los municipios podemos observar zonas metropolitanas precisamente porque buscan asociarse para atender una demanda en materia económica, o los estados se agrupan en regiones con el objeto de atender problemas de la región, por ejemplo en materia de agua, o los países se alían en materia de medio ambiente, pandemias, pueden aliarse en temas migratorios, etc. Entonces, la gobernanza permite estos mecanismos en los que los actores pueden participar y apoyar estos problemas que evidentemente afectan a todos por igual. Y sobre todo que los procesos de gestión son indispensables para lograr los objetivos de la mano de diferentes organismos, y sobre todo para atender las estrategias y que los actores representen un gran impacto positivo en las políticas públicas, y que con ello el grado de éxito sea mayor. Y la reflexión crítica sobre la utilidad de llevar a cabo este análisis de los procesos de dirección y gestión en el enfoque de la gobernanza, entendemos que los macroestados aportan grandes ventajas para colaborar con actores gubernamentales, porque no solamente tenemos acceso a los actores locales, nacionales, sino también a los internacionales. Es decir, el conocimiento o los recursos o la tecnología que podemos obtener a partir de la gobernanza de los macroestados es de manera infinita, toda vez que la variedad o las variables con las que se pueden aportar realmente son superiores en número, y con ello podemos tener un ejemplo en la atención de esta pandemia que tenemos actualmente, toda vez que las ventajas tecnológicas o de conocimiento que hemos tenido a partir de los estados más desarrollados en materia de salud han visto este beneficio también los países menos desarrollados, y que en esta globalización o en esta idea de macroestados a través de la Organización Mundial de la Salud hemos podido conciliar intereses, conocimiento que nos están llevando
a manejar mejor este problema de salud que actualmente tenemos. Y ya para concluir, entendemos que la nueva gobernanza es indispensable para evolucionar en el quehacer del gobierno y en su relación con la sociedad, sobre todo porque podemos echar mano de los actores empresariales, sociales o de aquellos organismos internacionales que en comunión con el gobierno nos ayudan a avanzar a una velocidad más rápida, más certera y con mayor grado de éxito en la implementación de cualquier política pública. Y sobre todo porque los beneficios de estas políticas públicas evidentemente abarcan no solamente a una cuestión del territorio, sino a una cuestión de un sistema. Es decir, por ejemplo, en materia económica, cualquier política de un país de manera interna puede tener repercusiones internacionales precisamente por pertenecer a un sistema. Entonces, así como puede afectar para mal, una política pública puede afectar para bien y gozar de sus beneficios. Pero también es importante que definamos el marco jurídico de acción para que el Estado de Derecho no se debilite ante esta gobernanza en la que la gobernanza sea dirigida por minorías poderosas, como lo hemos mencionado anteriormente, de tal manera que siempre los intereses colectivos sean la primordial atención de los estados y que en comunión con los actores sociales puedan tener una mejor colaboración y que la sociedad se vea más representada desde la acción del gobierno y en la implementación de las políticas públicas. Muchas gracias por esta sesión.